Conciencia. Al hablar sobre la conciencia en la persona, esta se puede presentar como una conciencia psicológica, pero también se puede presentar como una conciencia moral. ¿Qué entendemos por conciencia psicológica? La conciencia psicológica es el conocimiento de la propia existencia de nuestros estados y actos que nos hace reflexionar sobre lo que hacemos. En cambio, cuando hablamos de conciencia moral, nos vamos a referir a la valoración moral de nuestros actos en función del bien y el mal moral. A partir de esto, podemos definir a la conciencia moral como la facultad o capacidad de distinguir entre el bien y el mal moral. Es decir, entre hacer lo que se debe y lo que no se debe. De ahí que la conciencia moral obliga un comportamiento efectivo. Dicho comportamiento efectivo debe estar sujeto a las siguientes condiciones. No se puede obrar cuando no hay certidumbre. Cuando hay duda o incertidumbre, nos exige reflexionar sobre las consecuencias y, si es necesario, pedir consejo. Por último, una vez alcanzada la certidumbre de la bondad de nuestra acción, con el dictamen de la conciencia, debemos actuar con responsabilidad. La conciencia moral tiene una fuerza interior que se observa a partir del arrepentimiento, siendo el arrepentimiento aquello que nos permite rehacer lo que hicimos mal. Es muy importante que cuando hablamos de conciencia moral, debemos distinguir en la conciencia moral propiamente entre conciencia habitual y conciencia actual. En la conciencia moral
Entonces, vamos a distinguir, por un lado, la conciencia habitual y por otro lado, la conciencia actual. La conciencia habitual es la capacidad de conocimiento moral. Es decir, la capacidad de índole cognoscitiva que nos permite aprender los principios morales y las virtudes. En cambio, la conciencia actual es la aplicación del conocimiento moral en un acto concreto. También se puede decir, es el juicio sobre la bondad o maldad en un acto o de un acto concreto. De ahí la relación que existe entre conciencia habitual y conciencia actual. La conciencia habitual son todos los conocimientos morales que yo voy aprendiendo y que luego lo aplico en un acto concreto, y ahí se habla de conciencia actual. Por ello es muy importante dentro de la conciencia moral, por un lado, el juicio de conciencia y por otro lado, el juicio de elección. Entre ambos juicios debe existir una relación que obviamente no siempre se puede dar. El juicio de conciencia es un puro conocimiento del bien o mal moral, mientras que el juicio de elección es un conocimiento unido al afecto. Para que podamos entender mejor esto, podemos usar el siguiente ejemplo. Mi juicio de conciencia me dice que fumar es perjudicial para la salud. Por eso que la definición dice un puro conocimiento del bien o del mal. El juicio de conciencia sí o sí nos dice si lo que vamos a hacer es bueno o es malo. En este caso nos dice que fumar es perjudicial para la salud. Pero ¿por qué lo realizo? ¿Por qué fumo? Porque es este juicio de elección el que se pervierte. ¿Y por qué se pervierte? Porque hay un afecto, un deseo. Y entonces la relación que tiene que haber entre estos dos se rompe. Por eso la persona que fuma lo hace contra su propia conciencia, porque sabe que lo que está haciendo es perjudicial para su salud. Sin embargo, lo hace porque es este el que se puede pervertir. De ahí que es muy importante la formación de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia moral es aquello que yo voy adquiriendo, formando a medida que voy creciendo en la vida. La conciencia moral fundamentalmente parte de los principios de que la debo formar a partir de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, los principios morales se adquieren a través de la experiencia. Otro principio fundamental parte de que la conciencia se forma y se enriquece progresivamente.
Esto quiere decir que a medida que la persona crece, va incorporando conocimientos morales que le permiten a ella poder juzgar no solo su obrar, sino el obrar de los demás. Por último, la conciencia se robustece. Es decir, a medida que la persona va experimentando, su conciencia se robustece de tal manera que le permite tener en claro una concepción del bien y el mal moral, y a su vez le permite ajustar su conducta personal a esa concepción de bien o mal moral. Por lo expuesto es que nosotros tenemos que tener algo en cuenta. La formación de la conciencia va a depender de dos cosas fundamentales. En primer lugar, del discernimiento. Y en segundo lugar, de la disposición moral de la propia persona. Estos dos factores son indispensables en la formación de la conciencia. Estos dos factores me van a permitir a mí pasar de una conciencia heterónoma a una conciencia autónoma. En la conciencia heterónoma, la persona aprende. Es decir, la persona asimila el conocimiento moral y lo aplica. En cambio, la persona que tiene una conciencia autónoma aprende, pero sobre todo aprende. Es decir, la persona aplica los conocimientos morales que ha aprendido, pero porque lo ha asimilado, lo ha hecho propio en sí. Esa es la diferencia entre conciencia heterónoma y conciencia autónoma que se observan cuando la conciencia se va formando. Cada persona, a medida que va creciendo, a medida que va viviendo su vida, tiene una conciencia heterónoma, que es la primera que se da. Es el aprendizaje de los conocimientos morales. Mi conciencia me permite a mí aplicar en mi vida el conocimiento que voy aprendiendo, pero este conocimiento que voy aprendiendo es externo. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hay una asimilación propia de la propia persona del por qué cumple esos principios morales. Pero a medida que va creciendo y va robusteciendo su conciencia moral, la persona pasa de la conciencia heterónoma a la conciencia autónoma. Aquí la persona ya no solamente se da cuenta de lo que ha aprendido, sino que sobre todo se da cuenta que lo que ha aprendido ahora ya lo ha aprendido, es decir, lo ha hecho propio, lo ha asimilado. Ahora la persona ya no solamente actúa por lo que le dicen, sino por lo que ella cree que es lo correcto.